El Pleno del Congreso aprobó por mayoría declarar héroes de la democracia a los comandos Chavín de Huántar. Por su parte, el presidente Kuczynski, en un acto de reconocimiento público, resaltó la heroicidad de los comandos y el comportamiento del gobierno de Alberto Fujimori en esas circunstancias. Tras saludar la presencia de la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en la ceremonia, el mandatario dijo: "Tenemos que voltear la página". Y horas más tarde, a través de su cuenta de Twitter, el expresidente Fujimori le dio la razón. El congresista Marco Arana anunció una investigación administrativa para determinar quién colocó la foto del entierro de una terrorista en el video del mensaje por el aniversario de la Operación Chavín de Huántar, difundido anoche a nombre de la bancada del Frente Amplio. Arana señaló que la inclusión de esa imagen constituye un gravísimo error. De otro lado, la parlamentaria Marisa Glave aseveró que el video nunca fue consultado con la bancada. Y César Zaguanay, presidente de la sala que resolvió levantar la restricción para salir del país a Nadine Heredia, afirmó que la Fiscalía puede pedir una nueva medida cautelar, ya sea de prisión preventiva, impedimento de salida o comparecencia restringida con reglas, siempre que le presente al juez nuevos hechos. Zaguanay negó responsabilidad en la decisión adoptada porque en este caso el Ministerio Público no presentó el poder otorgado por la pareja Humala Heredia para que sus hijos puedan viajar al extranjero con otra persona. El Pleno del Congreso aprobó la moción que condena el permanente acoso contra el Parlamento venezolano y los demás poderes públicos en ese país por parte del régimen de Nicolás Maduro. Fueron 90 votos a favor, 12 en contra y 5 abstenciones. El congresista Richard Arce fue el único del Frente Amplio que votó a favor de la moción. Entre tanto, en Venezuela, Nicolás Maduro amenazó al presidente de la Asamblea Nacional de aplicarle la ley, mientras que Diosdado Cabello advirtió que los opositores están identificados en el manual del revolucionario. Para estar informado todo el día, usted sabe que tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Aquí estamos en otra edición de En Portada. ¿Cómo está, Verónica? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos al doctor Juan de la Puente, analista político, colega, quien le damos las buenas noches. Y de la misma manera también, abogado, amigo, analista político, colega, todo. El señor Dieter Columbus. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Bien, antes de ver las noticias que tenemos señaladas en los titulares, íbamos a hacer un comentario sobre algo que ha ocurrido en Francia. Así es. Bueno, hubo un tiroteo ahí en los Campos Elíseos, en París. Hubo mucha tensión. Esto ocurrió hace apenas una hora y media, ¿no es cierto? Y bueno, finalmente un policía resultó muerto y otros 2 heridos. Y también el atacante muerto, ¿no? Y el atacante finalmente fue abatido. Las autoridades informaron que un atacante bajó de un automóvil y utilizó un arma automática para disparar en contra de una camioneta en la que viajaban policías. Y cuando el hombre intentó huir, abrió fuego en contra de los otros 2 policías heridos, que fue abatido por los agentes. El Estado Islámico se ha atribuido la autoría del atentado. Y por otro lado se ha informado que el atacante sería un ciudadano belga que viajó en tren, antes del ataque evidentemente, y que ya había dado a través de las redes noticia de alguna intención de atacar a la policía. Lo que llama la atención es cómo, teniendo esta noticia, no se había tomado algún tipo de precaución, pero claro, me imagino que debe ser mucha la gente que dice cosas por el estilo y tenerla toda bajo vigilancia es difícil. Lo importante de esto es que sucede a pocos días de las elecciones presidenciales en Francia. Este domingo hay elecciones y precisamente con ocasión de eso se preveía que el Estado Islámico pudiera hacer algunos atentados. Algunos de ellos fueron, digamos, desmantelados antes de que pudiesen ocurrir, pero bueno, se ve que no todos, ¿no? Francia es un país especialmente castigado por los ataques del terrorismo. Y vulnerable también parece, ¿no? Sí. Porque, o sea,
van a ser las elecciones, se sabía que esto podría suceder, han sufrido muchos ataques en oportunidades anteriores, pero a pesar de ello no pueden controlarlo todo, lo que significa o que son muy vulnerables o que es tal, digamos, la presencia de miembros del Estado Islámico, de estos terroristas, en el lugar, que es difícil de tener a todos plenamente identificados y monitoreados. La verdad es que todos somos vulnerables frente al terror. No hay país que no pueda librarse de esa amenaza. Además, por los métodos que usa el terrorismo, ahora mucho más sofisticados, así como en algún momento fue el uso del ANFO y los coche bomba en el Perú, ¿no? La consigna del Estado Islámico en Europa es usar cualquier medio, y en este caso, si bien es cierto, no se han producido coche bombas allá, no obstante han habido atentados que se han hecho, ¿no?, con vehículos que han arrasado, han arrollado personas, se han causado la muerte, ¿no?, como por ejemplo el reciente en Londres, ¿no? Se especula también sobre el impacto que podría tener en las elecciones este atentado a tan pocos días, y digamos, los analistas consideran que quien pudiera verse beneficiado es la candidatura de Le Pen. Es una posibilidad, sí, pero sí, aunque también es cierto que podría producirse un efecto contrario, es decir, que temor. Gente que considera que un recrudecimiento del enfrentamiento de Francia al terror podría traer más terror. Finalmente se están cerrando las campañas electorales en Francia prácticamente con un inédito empate a 4, ¿no? De dos fuerzas nuevas, ¿no? Y dos fuerzas tradicionales. Y una en decadencia, que es la del Partido Socialista, ¿no? Bien, veamos qué cosa ocurre el domingo efectivamente en Francia, y volvemos al Perú. Hoy hubo varios eventos con relación a los 20 años que están por cumplirse del rescate de los comandos Chavín de Huántar, o que llevaron adelante los comandos Chavín de Huántar, de los rehenes que tenía el MRTA cautivos en la residencia del embajador del Japón. De un lado, el Pleno del Congreso aprobó finalmente la iniciativa de la Comisión de Defensa para declarar héroes de la democracia los comandos Chavín de Huántar. La votación fue, entiendo, mayoritariamente, largamente a favor de la moción. Por otro lado, el presidente Kuczynski, en un acto público en Chorrillos, en el lugar donde está, digamos, la réplica de la residencia del embajador donde se llevó adelante el rescate, bueno, presidió este acto público, por supuesto dirigió palabras a los comandos, reconocimiento a los comandos, pero además se refirió al comportamiento del gobierno de Alberto Fujimori durante esa circunstancia, y saludó la presencia de Keiko Fujimori en la ceremonia. Le dijo: tenemos que voltear la página, y luego el ingeniero Fujimori, a través de su cuenta de Twitter, le dio la razón. En fin, de todo eso vamos a escuchar algunas de las intervenciones y vamos a comentar con nuestros invitados. Han hecho grandes sacrificios para el Perú. El gobierno para el cual trabajaron en ese momento se portó de manera eximia al organizar esta operación. Y lo importante no solo es haber rescatado a los 72 rehenes, sino es haber rescatado al Perú. Porque con el gesto y la gesta de Chavín de Huántar se le dio el último clavo en el ataúd del terrorismo. Fue un gesto importantísimo, y por eso necesita paz, pero la paz no se hace solo con declaraciones, se hace con actos, y ustedes han sido actores tan importantes. Junto con los rehenes, representados aquí por el almirante Gianpietri y otros, los saludo a todos. Y
quiero saludar también al... Tenemos que voltear la página. Siempre va a haber problemas. Siempre va a haber problemas. Ahora, la Fuerza Armada, la policía, los bomberos han hecho una tarea ejemplar en la lucha contra los aludes y los huaicos. Tendremos otros retos. Bien, justo cuando dijo que había que saludar, o que quería saludar a Keiko Fujimori, se produjo ahí un hiato en el audio, pero eso fue lo que dijo, y dijo que había que voltear la página. Luego, como vamos a ver, le dio la razón el ingeniero Fujimori en su Twitter, pero vayamos por partes y vamos a comentar lo que hemos visto hasta el momento con nuestros invitados. Ok. Me sigue generosamente la palabra. A ver, todos recordamos lo que pasó en aquella época. En lo personal, yo estaba todavía en el colegio cuando pasó el tema de... Yo también. Lo de la Embajada de Japón, ¿no? Los que son un poco menores que mi generación casi no se acuerdan del tema, ¿no? Y fue una situación bastante tensa, crispante para todos, porque era todos los días ver en televisión, en casi todos los canales, la preocupación que se vivía, porque si en algún momento pues el tema interno en la casa del embajador iba pues terminar en una desgracia y esto iba a acabar mal, ¿no? Y en ese sentido pues yo creo que bien hace el presidente Kuczynski en reconocer primero la labor, la estupenda labor de nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Y en segundo lugar, de paso a hacer un poco de política, pues, ¿no? Reconociendo pues la labor de el gobierno que estuvo en ese momento, que es el Fujimorismo, del presidente en aquel entonces, que es Alberto Fujimori, y de paso también pues la saludada a la señora Fujimori, que al margen de que sea una cortesía, yo también creo que es una especie de puente que una vez más están tratando de tender, y la termina pues con esa frase: hay que voltear la página, ¿no? Ahora, ya no sé cuántas páginas, de cuántos libros vamos escuchando de que hay que voltear en lo que va del gobierno, pero no importa, lo importante es seguir volteando páginas y tratar de buscar pues una reconciliación nacional verdadera, ¿no? Dejar de lado la polarización, ¿no? Pero al margen de eso, yo creo que es un gesto muy importante el presidente reconocer aquello que, por ejemplo, le cuesta pues por ejemplo, a la señora Pasa, ¿no? Reconocer la valía de los comandos de Chavín de Huántar, ¿no? Estaba leyendo, perdón, que en la votación de hoy, en la votación en el Congreso, hubo 9 votos en contra de esta declaración de los... Todos de Frente Amplio. Así, está Marco Arana, Justiniano Pasa, que lo acabas de mencionar, Jorge Castro, Hernando Ceballos, Edilberto Curro, Marilena Foronda, Zacarías Lapa, Wilber Rosas y Rogelio Tucto. Sí. Claro. Todos los aranistas. Claro, sí. Pareciera que la votación se ha dividido entre Frente Amplio y no sé cómo se llama, Nuevo Perú. Sí. ¿No? Bueno, en fin, no, eso es parte de creo de lo que ya nos tiene acostumbrado pues el Frente Amplio ampliamente dividido, pues, ¿no? Pero yo creo que en una situación como esta, más allá pues de los términos que algunos quieran usar, que si son héroes de la pacificación o el amor, finalmente creo que la ciudadanía en general reconoce el sacrificio que hacen nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Y eso creo que es innegable. Al margen del tinte político, la tienda política a la que uno pertenece, tiene que agradecer el gran trabajo que hicieron. Creo que es lo que corresponde. Juan. A mí me parece que han actuado bien, primero el Congreso y también el presidente de la República en este tema, ¿no? Porque a mí me parece que la memoria se construye en base a estos reconocimientos. Y entrar a la discusión si son o no héroes me parece que es un exceso de micropolítica y probablemente hasta de mezquindad. Y en ese sentido, este reconocimiento al papel político de Alberto Fujimori que hace el presidente Kuczynski también me parece correcto. Porque es cierto que en el pasado hubo discusión sobre el asunto de la autoría militar, ¿no? De la estrategia militar. Recordemos que meses después, en noviembre del 97, meses después de la liberación de los rehenes, el ex comandante general del ejército
Hermosa Ríos, publicó un libro, prologado además por Vladimiro Montesinos, donde se señalaba que en realidad la estrategia la había diseñado Hermosa en cooperación con Montesinos. Y cuando una entrevista, creo que me parece que la colega Gladys Bernal del Comercio le hace a Fujimori en esos días, y le pregunta si ha ido o no, por qué no ha ido a la presentación del libro, es que no me he enterado, dijo, pero si me hubiera enterado no hubiera ido. Y ahí se produce un diálogo donde él señala que Hermosa Ríos había participado en la parte final, en la ejecución, y que lo que estaba diciendo Fujimori era pues que en conjunto la visión política y la estrategia militar, él lo decidió obviamente con la asesoría de grupos militares. ¿Por qué? ¿Por qué señalo esto? Porque a mí me parece que en esta idea de construir la memoria, sí, pues por lo menos, aunque lo otro puede estar en discusión, no puede dejar de reconocerse el papel político de quien gobernó en ese momento, que Alberto Fujimori. Decir, como le escuché a un parlamentario, que en realidad no se debe reconocer eso a Fujimori porque en ese momento era un gobernante autoritario, me parece pues que no es entrar en una discusión desde una perspectiva realista. Y en segundo lugar, creo que en esta idea de construir la memoria, no puede haber, digamos, resistencia a reconocer que en términos militares fue una acción impecable. Hay otros hechos en otros países y en otras circunstancias que el rescate de rehenes fue muy cruento. En este caso, lamentablemente, tuvimos 3 víctimas, pero 3 víctimas de 72. Y además con un contingente, en realidad, para la importancia del operativo, también reducido, 140 y tantos. De los 72, una víctima. Una víctima. Las 2 víctimas son, claro, de los comandos, o sea que sí, tiene un número mucho mayor. Entonces, eso me parece... ahora, yo en realidad no pensaba que se podía haber producido una discusión tan abierta, ¿no?, a propósito de los 20 años. A mí me parece que, me parecía que este asunto debería estar en términos de convicción nacional cerrado. Yo creo que me equivoqué porque creo que hay sectores todavía que desde una posición no realista, ni siquiera política, pero tampoco de generosidad frente al adversario y frente a la historia incluso, pueden regatear lo que se está regateando. Por ejemplo, esta abstención o voto en contra de parlamentarios del Frente, algunos parlamentarios del Frente Amplio en el Congreso, sinceramente no lo entiendo, no lo comparto. Me parece que además entran a una discusión muy semántica, ¿no? Sí, que si son o no son héroes de la democracia, y los héroes además deberían ser héroes de la pacificación. Y además los héroes, dijo uno, que deberían ser deben estar muertos y no vivos. A mí me parece que ese es un razonamiento mezquino, ¿no? Eso corresponde sobre todo al segundo tema, pero hay que poner en línea, digamos, ese voto en el Congreso con las otras cosas que han ocurrido a propósito de esta circunstancia de los 20 años del rescate en la residencia del embajador japonés dentro del Frente Amplio. Pero volvamos a lo que ha ocurrido hoy día. A los Fujimori. A lo que dijo el presidente Kuczynski, la válida utilización de la coyuntura, me parece a mí, para hacer una aproximación política hacia el fujimorismo, porque estaba ahí Keiko Fujimori, ¿no? Y, bueno, después de decir que había que voltear la página... pero ella estuvo tuiteando antes de la ceremonia, me da la impresión, y en los tweets ella felicitaba también al presidente Kuczynski, y que también fue criticada en las redes sociales, que por qué le dice al señor, no, que habla del gobierno, que por qué no le dice señor presidente. O sea, estamos entrando precisamente a lo que dice Juan de la Puente, a esos detalles, ¿no? Saludo el justo y merecido homenaje del gobierno del señor Kuczynski a nuestros comandos Chavín de Huántar, que por qué no le dijo señor presidente, ¿no? Lo comenzaron a criticar en el Twitter. El 140 debería decir el excelentísimo señor presidente constitucional de la República. Ahí se va. ¿Qué me ganó? Y ahí se van los 140 caracteres. Sí, ¿no? ¿Qué me ganó? Luego, otro tuit: gracias a los comandos por su coraje, mi reconocimiento también a quienes dieron su vida en una operación que hoy es ejemplo del mundo. Gracias a Alberto Fujimori. Creo que es la primera vez que Keiko agradece así a su padre a través de las redes sociales. Me da la impresión, porque me sorprendió verlo directamente a él, ¿no? Por tu valor. Le agradece en tercera persona. Gracias, Alberto Fujimori, por tu valor y firmeza para enfrentar a los grupos terroristas que pretendían secuestrar a nuestro país. Muchos peruanos aún recordamos el día de terror, ya pasados, y la libertad que ustedes nos dieron.
Hoy son ustedes quienes esperan el reconocimiento de la justicia. No están solos. Yo soy Chavín de Huántar, el hashtag, ¿no? Y, bueno, el expresidente Fujimori tuiteó desde muy temprano. Pero este tuit sobre, dándole la razón a la observación del presidente Kuczynski de que había que voltear la página, creo que es cerca de las 2 de la tarde. Hace unas... Claro, fue después, obviamente, de la ceremonia, ¿no? Tenemos el tuit a la mano. Ahí está. Los peruanos debemos empujar hacia el mismo lado. Bueno, vamos de abajo para arriba. El presidente Kuczynski propuso hoy voltear la página. Tiene razón, con doble signo de admiración. Los peruanos debemos de construir una agenda común con apoyo de todos. Hay urgencia de atender a mucha gente desprotegida y de reconstruir carreteras, viviendas y puentes. Sugiero priorizar esos retos. Y finalmente, los peruanos debemos de empujar hacia el mismo lado. Ciudadanos, empresa y Estado hombro a hombro para reconstruir nuestra gran nación. Bien. ¿Creen que efectivamente se ha dado vuelta a una página o es, digamos, flor de un día? Yo creo que en todo caso puede ser flor un poquito más duradera que de un día, ¿no? Lo que pasa es que cuesta un poco creer, pues, ese pedido de voltear la página, cuando creo que en oportunidades anteriores, con términos similares, se ha hecho lo mismo, ¿no? Y lamentablemente siempre es el mismo presidente el que termina, pues, petardeándose el mismo, ¿no? Con declaraciones poco afortunadas, vamos a llamarlas, ¿no? Entonces, esperemos que esta vez sí, pues, el presidente invoque voltear la página, ¿no? De un libro en específico y se quede con el libro del que ha volteado la página, ¿no? Y después no lo cierre y coja otro y pida después más adelante voltear una vez más la página. Porque va a llegar un momento, pues, que yo lo he dicho antes, es como la del Pedro del Lobo, pues, ¿no? Hay que voltear la página, hay que voltearla, y al final te vas a quedar sin páginas, sin libro, te vas a quedar sin nada. Entonces, pero al margen de ello, creo que es importante el gesto, una vez más, político que ha tenido el presidente de la República el día de hoy, ¿no? Porque aprovechando, como tú bien dices, Mario, como lo ha dicho Juan, el tema de la coyuntura se prestaba, pues, como para que el presidente intente tender puentes una vez más con la fuerza mayoritaria del Congreso, con una fuerza política como Fuerza Popular, porque de alguna manera le guste a él, a su gobierno, a sus ministros o a todos nosotros, van a necesitar, pues, yo no digo gobernar, no cogobernar, sino van a necesitar, pues, el apoyo por lo menos esporádico del fujimorismo para poder impulsar varias cosas, porque si van a estar en el mismo plan que siguen hasta ahorita, pues, atacándose, que son no sé, pues, el hijo del ladrón es ladrón, que homofóbicos, y cosas así, lo único que van a lograr es, creo yo, fortalecer posiciones políticas de otra tendencia, mucho más radicales, distintas a Fuerza Popular, a Perú por el Cambio o similares, que a la larga creo que no nos conviene a ninguno de los peruanos, ¿no? Ahora, yo no logro calibrar en qué quiso decir el presidente con voltear la página, si se refería a voltear la página de las discusiones políticas entre el gobierno y la oposición, o voltear la página en relación a la discusión sobre el operativo Chavín de Huántar. Yo creo que se refería a esto último porque lo dice cuando saluda a Keiko Fujimori. Esto es importante porque él en otro momento, me parece que ayer se había referido a que los procesos penales relacionados a la operación Chavín de Huántar habían durado mucho tiempo. Y ahí sí, en realidad, es difícil cerrar la página o voltear la página en el sentido que lo plantea el presidente, porque si bien es cierto, no hay discusión sobre el carácter exitoso del operativo Chavín de Huántar, hay procesos en relación a los llamados gallinazos, que son los miembros del CIN que bajo las órdenes de Montesinos, ¿no?, entraron después que culminó el operativo a la residencia del embajador japonés. Y una sentencia de la tercera sala penal liquidadora de la Corte Superior de Lima el año 2012 señala y reconoce la existencia de estos señores que en la voz del entonces ministro de Defensa Aurelio Loret de Mola el año 2002 o 2003 llamó gallinazos. Pero también sobre esto se refiere a una sentencia del año 2015 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que incluso reconociendo el éxito del operativo y diciendo que fue un uso adecuado de la fuerza, fue proporcional, fue justo, no obstante le ordena al Estado peruano investigar
estas probables ejecuciones extrajudiciales. De manera que en la discusión, sí, por lo menos una. Entonces, en esta discusión, a mí me parece que siempre hay que pugnar porque el operativo como tal quede limpio de toda sospecha, y creo que en ese sentido la justicia nacional y la justicia supranacional ha hecho bien su trabajo. Y a mí me parece que lo que ha hecho el Congreso hoy día y el presidente de la República, dedicarse al operativo como tal, ¿no? Sin ninguna otra consideración, al operativo como tal, es algo bueno, ¿no? Me parece positivo. Aprovechando a dos abogados, ¿cómo si ya tanto Hermosa Ríos, Vladimiro Montesinos y Guamán Ascurra fueron declarados inocentes en este proceso, al igual que los comandos Chapín de Huántar, ¿no es cierto? Antes de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos diga, ya, pero ¿y quién mató entonces este tantito? ¿No? Mejor díganos quién los mató. Así que en Perú, por favor, hagan su proceso, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo si ya se declaró inocente a estos 3 personajes? ¿Cómo vamos a iniciar un nuevo proceso con estos inocentes, que son los que mandaron supuestamente a estos gallinazos a acabar con lo que pudiera moverse y que tuviera vida? La Corte Interamericana obviamente señala que debe, ¿no?, que hay elementos para señalar que hubo por lo menos una ejecución extrajudicial. Y cuando la Corte y no hace ningún cargo a nadie, no. El hecho que haya un delito no significa que hay que necesariamente atribuírselo a Montesinos, a Hermosa Ríos o a Guamán Ascurra, ¿no? No, pero estamos hablando de los que son los gallinazos, sí, los que han hecho eso. Pero la Corte, ni siquiera la justicia peruana está en condiciones de decir, como tú no fuiste, entonces no hubo delito. No, ningún juez te va a decir eso. No, entonces estamos, o sea, a lo que y seguimos hablando de eso, ¿no? Creo que eso es lo que molesta un poco, pero no debería molestar. No debería molestar porque se supone, como así no nos molestan otros procesos judiciales en relación a corrupción, no debería molestarnos cuando la justicia hace su trabajo, sí. ¿No es cierto? ¿No? A mí al contrario, yo me hago eco del presidente de la República cuando dice estos procesos deben llegar a su fin en cualquier sentido. Y a mí me parece que eso es un buen punto, digamos, ¿no? Al final, eso que dice Juan, yo lo quería complementar con qué he hecho. Esta investigación que tú mencionas, Verónica, al final va a quedar en nada, ¿no? Porque ya la justicia peruana ha determinado que Montesinos, Hermosa Ríos y demás no tuvieron participación como autores intelectuales, materiales, de ningún tipo en este tipo de situaciones. La Corte Interamericana lo que ha dicho es algo un poco como diciendo, a ver, de todas maneras que quede en registro que hubo una ejecución extrajudicial. ¿Quién fue? Fuente Ovejuna, ¿no? Entonces, así va a quedar el tema, que quede en el registro de la historia de nuestro país que hubo una ejecución extrajudicial en este operativo, ¿no? Responsables no van a haber, porque, como bien has dicho, la justicia ya se pronunció, dijo, acá no hay responsables, no se ha determinado quién. Ahora, la Corte Interamericana dice, bueno, sí, pero hay una ejecución extrajudicial. ¿Quién fue? Vete a saber, ¿no? Y además lo que se decía antes de que se entregara este tal Zamudio, que era el que faltaba, digamos, la pieza clave para poder esclarecer todos estos hechos y que tal vez hubiera sido él el que supiera o el que ejecutó a este llamado camarada Tito, se entregó en agosto del 2015, después de casi 20 años, ¿no? Entonces, ya al que íbamos a responsabilizar de esto está procesado y no pasa nada, ¿no? Entonces, si se tiene que volver a hacer un proceso, hay que incluir a todos, no de repente acusados, pero sí van a tener que comparecer los comandos que estuvieron ese día, ¿no es cierto? Porque tienen que llamar a todos los involucrados. Y yo creo que no me parece muy jurídico tu punto de vista, porque ¿quién? Se lo preguntó a la doctora Cano, sí, pues, hace 3 años. Pero esa idea de decir que si van a investigar, que investiguen a todos, pues, digamos, eso es más o menos decir reabrir el caso. Sí, claro. Y a mí me parece que la justicia ha avanzado bastante en determinar que tales personas, y por supuesto los comandos que actuaron con toda limpieza no tienen responsabilidad, y que la justicia haga su trabajo en determinar si hubo ejecución extrajudicial. ¿Y a quiénes van a citar a declarar sobre eso? Pero eso es una parte procesal que ni tú ni yo podemos decir a este sí, a este no, ¿no? O sea, y ese es el trabajo de la justicia, pues, ¿no es cierto? ¿No? Pero obvio, pues, porque si tú dices que investiguen a nosotros todos, no nos van a llamar, pues, ¿no? Tienen que llamar a los que estuvieron en ese momento. O sea, ¿a quién le van a preguntar?
sobre lo que ocurrió en ese momento. Porque una cosa es llamar y otra cosa es imputar. Ok, ¿cierto? bueno, van a llamarlos, van a tener que ir otra vez a decir si es como, qué es lo que vieron, como qué testigos pasó. podría ser que vayan y narren, pues, una vez más exacto. qué pasó, y todos van a ratificarse en lo que ya dijeron, porque dificulto que alguien diga, bueno, me acabo de acordar que sí, posiblemente yo, no lo van a decir. Entonces, una vez más, vamos a iniciar un proceso, pues, ya no sé cómo llamarlo, pero bueno, no una pérdida de tiempo, pero bueno, vamos a cumplir pues con los formalismos que derivan de las resoluciones de la Corte Interamericana, ¿no? Que a veces siempre terminan así, por lo general, ¿no? Bien, antes de pasar a la segunda parte de esta noticia que tiene que ver con lo relacionado con este video emitido a nombre del Frente Amplio a propósito de los comandos Chavín de Huántar, yo quería preguntarle a Juan, porque no me quedó claro si piensas o no que en efecto se va a voltear la página, quiero decir, en las relaciones entre gobierno y fujimorismo a partir de esto, que esto puede servir como... Yo veo que hay dos gestos, ¿no? El primer gesto es el del gobierno, que hace 3 o 4 días presentó un proyecto de ley al Congreso para, con el Congreso, discutir un esquema de la reconstrucción del Niño costero. Y a mí me parece que el gobierno pudo haber empezado a implementar medidas por su cuenta y ha preferido presentar un proyecto de ley. Y tengo entendido que la próxima semana, no sé qué día, habrá una sesión del Pleno del Congreso especialmente dedicado a discutir la reconstrucción. Eso me parece que es un buen paso, ¿no? Y a mí me parece que eso es hacer macropolítica y no esos... Esa es una de dos. Y la segunda es lo que acaba de decir, es decir, el reconocimiento por parte del presidente de la responsabilidad política positiva de Alberto Fujimori, del gobierno de Fujimori, en este operativo exitoso, a mí me parece, no es gratuito. O sea, como dice Dieteles, está haciendo un poco de política, pero lo está haciendo en un sentido sano, ¿no? Porque es el reconocimiento de un jefe de Estado a quien ejerció el poder en el pasado, que además está sentenciado por otros delitos, ¿no? Por delitos en este momento, pero ahí hay un criterio de generosidad que a mí me parece que el fujimorismo lo ha cogido, y por eso son los tweets de Keiko Fujimori. Solo hará falta sedar a unos cuantos voceros exaltados, ¿no? Es probable, porque si es que mañana volvemos a discutir el asunto, mira, tú tienes trolls, has contratado trolls, no, yo tengo, mira, los trolls son tuyos, y yo tengo infiltrados en el gobierno, no, y tú eres lo otro, entonces volvemos a la micropolítica. El principal problema de la política peruana en realidad termina siendo la micropolítica, ¿no? La menudencia, ¿no? La menudencia. Recordando la frase de mi viejo Juan de la Puente, la menudencia. Y bueno, vamos entonces con este video. Lo mostramos, tenemos parte del video. Yo lo vi a través del Twitter de la bancada de Frente Amplio, no sé si lo han difundido además por otras redes sociales, pero de alguna manera adelantaban, ¿cierto?, lo que iba a ser su votación hoy, o de una parte, no de la bancada en totalidad, sino de una parte de ellos, ¿no? Entonces ellos decían que sí, que está todo muy bien, que los comandos Chavín de Huántar se desplegaba por el gobierno, logró sacar a la mayoría de rehenes, no sé cómo es la mayoría, sacó a todos. Sin embargo, y ahí es donde, bueno, critican un poco que se produjo cita de la sentencia de la Corte Interamericana, y dice: en medio del operativo, bueno, hubo ejecuciones extrajudiciales, no sé a qué viene el plural. Todo esto sirvió para un show mediático del gobierno de la dictadura de Fujimori, y en fin, hay una serie de consideraciones, pero lo realmente comprometedor está en la imagen final, ¿no es cierto? Y reiteran este $1 millón que supuestamente el gobierno de Alberto Fujimori, el propio Alberto Fujimori, no entregó a los comandos. Esa imagen es una imagen del entierro de Edith Lagos. Edith Lagos era una terrorista de Sendero Luminoso que estuvo durante un ataque, me parece, a la cárcel en Ayacucho, en el que se buscaba rescatar a los presos que ya existían en ese momento. Y bueno, en ese entierro trataron de exaltar su figura, y claro, que incluyan esa imagen en esa es la imagen. No se ve mucho, pero sobre el ataúd son las dos, ¿no? Hay un martillo, la grande también, ¿no? Entonces, claro, fíjense además lo que dice: los héroes de la democracia. ¿Podemos poner de nuevo el texto? A ver.
A ver, congelen un poco la imagen. Dice, los héroes de la democracia son todos y todas las ciudadanas que se fajaron para rechazar actos de terrorismo, la dictadura y la corrupción de décadas pasadas, donde parece que la persona que están llevando ahí en el ataúd sería parte de esta lista de héroes, es decir, Edith Lagos. Eso ha sido, por supuesto, un tremendo problema, ha causado protestas y acusaciones de toda índole, y han salido primero algunos voceros de otra parte de la bancada del Frente Amplio, como Marisa Glave, a decir que a ellos no los consultaron, que ellos reprueban esa imagen, y luego el propio Marco Arana, que es el vocero de la bancada, apareció a decir que había sido un error, un gravísimo error, y que se va a investigar esta circunstancia. Vamos a escuchar a Marco Arana. Gravísimo error, asumo en calidad de portavoz la responsabilidad política, la necesaria investigación administrativa de cómo ocurrió ese error. De ninguna manera pudo haberse colocado esa fotografía en el conjunto del mensaje que se ha emitido. Esa fotografía no corresponde al mensaje, en todo caso debió estar allí la fotografía probablemente del entierro de María Elena Moyano. He ordenado la investigación de responsabilidad sobre el tipo de imagen que se ha usado. Eso es inaceptable, es una falta de respeto al dolor en el país, es totalmente contradictorio con el mensaje que se ha querido transmitir y el rechazo total al terrorismo subversivo. Tenemos visto que de ninguna manera el Frente Amplio no tiene ideología terrorista, no se ha coludido, no se va a coludir jamás con acciones de terrorismo, ni de Estado, ni terrorismo subversivo, y creo que también debemos decirlo claramente, el fujimorismo abanderado de la democracia y de la lucha contra el terrorismo, cuando todavía les cuesta reconocer que tienen que romper con el pasado y con aquella historia que llevó a que hubiera una política sistemática de Estado para violar derechos humanos. Por eso está preso Alberto Fujimori, por crímenes de lesa humanidad, y ahora aparecer o intentar aparecer como abanderados, de ninguna manera, ¿no? Creo que... Me alegra haber escuchado al vocero Marco Arana asumiendo la responsabilidad, porque ese video no ha sido consultado con los miembros de la bancada. Espero que en general mejoremos los mecanismos de toma de decisión sobre qué comunicación sale formalmente como miembros de la bancada. Ese es un tema que iremos resolviendo internamente. Creo que de ninguna manera se debió colocar jamás una imagen como la que se coloca en el cierre de ese video. Y también me alegra haber escuchado que ha aceptado el pedido que hemos hecho de que se realice una investigación para ver quién sería responsable finalmente por haber tomado esa decisión. Que zanjamos con cualquier tipo de acción terrorista, venga de donde venga. Hoy día lo ha dicho también Marco Arana, sí, que en realidad la posición formal de toda la bancada, formalmente del Frente Amplio, es que nosotros deslindamos con cualquier tipo de acción de terror, sea de los grupos alzados en armas o sea del Estado, cuando se hubiese... Quería decir algo, Dieter, para empezar. Sí. Acabo de escuchar, no había tenido la oportunidad de lo que ha dicho Marco Arana, ¿no? Mira, resulta ya, yo no voy a llamar un lapsus, ya, porque creo que en el Frente Amplio es un tema de errores reiterativos, ¿no? Porque ellos lo llaman errores. Primero, recuerdo que no hace mucho alguien del Frente Amplio decía que no le hacía mayor incomodidad que, por ejemplo, Peter Cárdenas pueda pasar a la frente del Frente Amplio y hacer política desde ahí. Pasó el mausoleo senderista y parte del Frente Amplio minimizó el tema y dijeron, es un mausoleo, déjenlo ahí nada más. El tema de Chavín de Huántar no son héroes, para ellos, mayoritariamente, en todo caso, no son héroes los comandantes de Chavín de Huántar. Bueno, pasa, ¿no? Bueno, ya pasa hablando de presos políticos, de ataque desproporcional. Lo de Venezuela, por ejemplo, ahora que el señor Arana ha dicho pues de que el fujimorismo debe reconocer que hubo irregularidades, dictadura, etcétera, etcétera, durante los 90, sí, pues lo tienen que hacer. Ojalá que ellos también reconozcan pues que lo mismo pasa en Venezuela, ¿no? Y no se les haga un nudo en la lengua cada vez que se les pregunta sobre el tema. O traten pues de suavizar los términos con eufemismos como democracias debilitadas o cosas así, ¿no? Y ahora pues, ya como la cereza en el pastel, pues este error que llama Marco Arana de poner pues la foto de una senderista en un video de una bancada a la cual, yo no digo que sea así, pero
se le atribuye pues políticamente. Mauricio Mulder ha salido a decir ahora pues de que el Frente Amplio siempre ha sido bien laxo cuando se trata pues de condenar no solamente lo de Venezuela, sino los temas de terrorismo. Entonces mucho no les ayuda, pero también al margen de lo político es bien informal la bancada, ¿no? Porque editan un video institucional de la bancada y el vocero de la bancada va a decir que él no revisó, no vio el video y así alegremente lo soltaron en redes sociales. Claro, ahora dice que va a hacer una investigación administrativa para determinar las responsabilidades de quién. Quizá de un muchacho que googleó mal una foto y la puso en el video. Él ha dicho que asume la responsabilidad política de cualquier forma, ¿no? Bueno, pero... Es convertirse en un pararrayos de tremendo... Bueno, relámpago, sí. Vamos a ver si responsabilidad política. Por ahí también ya leí que algunos ya están ensalzando el tema, por ejemplo, en redes, que hablan ya de esto es apología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí. El tema es, se resumiría si no, es la suerte del Frente Amplio, pues, ¿no? Siempre está ligado a temas complejos, ¿no? O bien por sucesos como o bien porque son medio mudos cuando se trata de Venezuela, salvo el caso del congresista Arce, ¿no? Que él en el caso de lo de Venezuela creo que sí ha votado a favor de la moción condenando, ¿cómo se llama? Sí, de eso vamos a hablar, ¿no? Es la cuarta noticia, pero claro, todo tiene relación, todos... Claro. Expresiones un poco del mismo fenómeno. Pero, Juan, ¿tú crees que esto es un error o es un acto fallido? Es decir, ¿es el contenido reprimido que encuentra una manera finalmente de expresarse o no? Podría ser un error, pero expresa una visión política, ¿no? Y a mí me parece que más que una investigación administrativa, quizás debería haber una investigación y un debate político al interior de la bancada y específicamente del sector denominado aranista o que hoy tiene las siglas del Frente Amplio, ¿no? Porque incluso yo, que conozco poco a Marco Arana y he revisado declaraciones suyas muy contundentes en relación a lo de Venezuela, y él tiene un zanjamiento muy específico contra el terrorismo, pero tengo la impresión que su bancada o los que con él coinciden en los temas parlamentarios están en una posición muy extrema y radicalizada, como por ejemplo el congresista Paza y otros más, ¿no? Por onda. ¿No? Sí. Y entonces, yo creo que aquí la discusión de fondo es que por qué la izquierda tiene que ser, en este caso, laxa en la condena del terrorismo. Si la izquierda ha sido una de las fuerzas castigadas por Sendero Luminoso. Tenemos el caso de Fermín Aspar, alcalde de Huamanga, Marilena Moyano, decenas de líderes sindicales, claro, alcaldes, ¿no? Y además traidores, supuestos traidores en los lugares donde había una izquierda que pugnaba por una visión democrática era acosada por el senderismo. Caso mío y de muchos compañeros que hicimos política en San Marcos en los años 80. Yo estoy mirando esa foto de Lagos, me acuerdo que durante semanas no pudimos ponerle el nombre de nuestro periódico mural en la Facultad de Derecho al de mi salón, porque estaba dividida nuestra promoción y finalmente, después de un largo debate y persuasión, le pusimos el nombre, no sé si fue César Vallejo o González Prada, porque había gente que quería poner de nombre al periódico mural Edith Lagos. Wow. Y entonces eran épocas de un duro enfrentamiento. Entonces yo no entiendo por qué la izquierda no puede al mismo tiempo luchar por los derechos humanos, como ha venido haciendo, pero tener un zanjamiento preciso y claro contra el terrorismo si la izquierda fue víctima del terrorismo, como también el APRA, la Acción Popular. Más de 1000 líderes apristas fueron asesinados por Sendero y decenas de líderes de Acción Popular de los dos gobiernos que gobernaron en la época de los 80. Entonces, y sobre el video mismo me llama la atención que no aparezca como un video del Frente Amplio, sino de la bancada. Sí. Y además muy mal hecho. Yo he visto en la campaña electoral muy buenos videos de la campaña de Verónica Mendoza. Este es un video bien... hechizo casi. Es un video de hechizo, un poco chambón, porque además mal redactado, porque bien en el momento decía los que se fajaron, ¿no? ¿Qué significa los que se fajaron? Es un lenguaje muy coloquial. Probablemente, como dice Dittel, puede ser un joven, una persona que no está enterada y que no ha leído esta historia, etcétera, debería hacerlo. Sacó algunas imágenes, pero no es un asunto administrativo. A mí me parece que es un asunto estrictamente político que tiene que ser discutido política e ideológicamente, ¿no? Esto va a ser costoso para el Frente Amplio, ¿no? Además, o por lo menos para el sector que lidera Arana. Y reitero, él tiene una posición clara en relación a Venezuela, más que otros líderes, incluso ya no de su grupo, sino también del grupo de Verónica Mendoza, ¿no? Además, acaba de leer hace un momento de que
la congresista Wilca da una aclaración señalando que están evaluando el tema del señor Apaza en el sentido de ver si lo excluyen de la bancada, ¿no? Yo creo que es muy apropiado, ¿no? Porque una cosa pues es ser un poco laxo pues con algunos términos que han usado los del Frente Amplio en más de una oportunidad, y otra cosa es lo que el señor ha dicho, pues, ¿no? Que los emertistas eran presos políticos. No, claro. Eso no creo. Esas cosas tendrían que decirse antes de la campaña, ¿no es cierto? Para que la gente que piensa votar por ellos por lo menos sepa a quién es eligiendo. Sí, ¿no? sí, ¿Qué es lo que piensan las personas por las que le están pidiendo el voto? Sí. Qué pena pues que no haya proceso de revocatoria para congresistas, ¿no? Bueno, también que nos quedamos fácil que nos quedamos con 5 legisladores. Pero sacamos la menudencia, ¿no, doctor? Pero habría que plantearlo bien, si no termina siendo un genocidio parlamentario, ¿no? Y la debilidad del Parlamento en regímenes presidencialistas siempre implica el fortalecimiento, a veces indebido, del otro poder del Ejecutivo, ¿no? Muy bien. Vamos a una pausa y regresamos ahora con el tema de la votación sobre Venezuela y lo que ha ocurrido ahí también, porque finalmente está, como hemos visto, asociado a lo que hemos estado conversando. Con eso volvemos. Bueno, hoy en la mañana, en el noticiero, con nuestro amigo común, pasamos imágenes del Federico Salazar es lo que quiere decir. Sí. Pasamos imágenes de Diosdado Cabello con, no me acuerdo si era, creo que un cuadro. El manual del revolucionario. Sí. Y entonces decía, acá lo tengo, ¿no? Y entonces era una amenaza abierta porque tenía identificado con nombre, ¿no es cierto? Acá están, ¿dónde viven? ¿Quiénes son? Exacto. Sí. Falta decir, a ver cuántos hijos tienen, a qué hora salen, dónde vienen, qué hacen. Era una clara, ahí está el señor, ¿no? Sí, una clara amenaza contra la oposición. Los tenemos arreglados, es lo que le estaba diciendo. Y entonces, después de eso uno decía, ¿cómo puede ser que alguien en el mundo no rechace tajantemente lo que está ocurriendo en ese país? No puede ser. Bueno. Y hoy día, de pronto, se da esta votación en el Congreso y vemos que de la bancada de Frente Amplio solo un parlamentario, uno, votó a favor de esta condena en el Congreso de la República, congresista Arce. La moción condenaba el permanente acoso contra el Parlamento venezolano y los demás poderes públicos de ese país de parte del régimen de Nicolás Maduro. 90 votos a favor, 12 en contra, 5 abstenciones. Y del Frente Amplio, el único que votó a favor fue Richard Arce. Tienen que hacerse cargo también de eso en el Frente Amplio. Bueno, tú decías, Verónica, no hay como alguien en el mundo. Sí, acá en el Perú hay y se llama Frente Amplio, salvo el señor Arce. Pero es que yo no termino de entender la lógica que tienen, no digo la izquierda, esta facción de la izquierda peruana. ¿Por qué les cuesta tanto reconocer que así como critican que en los 90 hubo una dictadura en el Perú con el Fujimorato, que lo mismo ocurre en Venezuela, ¿no? Claro, he escuchado y recuerdo, ¿no?, los argumentos de la señora Mendoza y algunos de sus correligionarios que decían, no puede ser, porque en Venezuela han habido elecciones, ¿no? Entonces Chávez y Maduro son consecuencia de procesos electorales. Bueno, pero Fujimori también lo fue, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia, no? Entonces, yo creo que la izquierda que representa el Frente Amplio, o parte de ella, no es el arquetipo de la izquierda que debería representar en el Congreso, ¿no? Están divididos, creo que no tienen muy en claro el tema. Y a propósito de lo que tú señalas, Verónica, de lo que ha dicho el señor Diosdado Cabello, bueno, eso es parte pues de los eufemismos que usan nuestros amigos del Frente Amplio cuando dicen pues es un autoritarismo democrático o una democracia debilitada, ¿no? Entonces, eso no solamente preocupa, ¿no? Sino que nos deja pensando, como ya lo dijo Mario, si ellos hubiesen sido más claros en su posición desde la campaña, yo no creo que hubiesen tenido la cantidad de parlamentarios que tienen. Es más, yo soy la opinión, y lo he dicho antes, que el Frente Amplio creció lo que creció a raíz de la salida de Acuña y a raíz de la salida del señor Guzmán, porque estando Guzmán en carrera, la señora estaba por debajo del error estadístico, ¿no? Entonces, tampoco es de que hayan sido pues una súper oferta en materia electoral para el electorado peruano, ¿no? Pero yo creo que no van a cambiar. Yo creo que van a seguir lo mismo, van a seguir tratando de dorar la píldora cuando se trata de hablar de Venezuela, y van a ser
mayoritariamente laxos cuando se trata de hablar de terrorismo, y es una pena, ¿no? Porque, como dijo Juan, la izquierda que ha sido pues víctima del terrorismo, que no pueda zanjar abiertamente con ello, te deja mucho que pensar, ¿no? La izquierda que se ha fajado contra gobiernos dictatoriales en el país, que no puedan sindicar lo mismo en otros países, es una lástima, ¿no? Deberían, no sé, al margen del tema político, ver lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Es un tema ya más que político, humanitario, ¿no? Que se ponga la mano en el corazón y que recuerden pues que el corazoncito está al lado de la izquierda, ¿no? Y un poco comiencen a sincerar su discurso, en todo caso, ¿no? Ahora, lo que pasa en Venezuela realmente es quizás ya el inicio de una fase final de confrontación entre una oposición que ya sabemos por las elecciones anteriores que expresa una amplia mayoría del pueblo venezolano contra este gobierno de Maduro, que antes fue mayoría y ahora es una completa minoría, pero que sin embargo mantiene los resortes de las Fuerzas Armadas y una estructura, yo diría incluso hasta parapolicial, de modo que el señor Cabello pueda darse el lujo de decir lo que ha dicho el día de hoy en relación a estas amenazas a los opositores. La oposición venezolana es una posición amplia. En la oposición venezolana caben partidos de derecha, de izquierda, de centro. El Movimiento Único Unitario Democrático, el MUD, es una coalición de varias organizaciones, ¿no? Esta idea de que yo de costado defiendo, simpatizo con Maduro porque la oposición venezolana es una oposición de derecha es un error gravísimo. Había que entrar a la página web del MUD para saber el conjunto de organizaciones políticas de distintos signos que pertenecen a esta institución y medios de comunicación, e incluso ex colaboradores y ex ministros de Hugo Chávez, colaboradores y ex ministros de Maduro, hoy engrosan las filas de la oposición porque pugnan por una salida democrática a una situación absolutamente insostenible. De ese punto de vista, digamos, del conocimiento, del reconocimiento de lo que es hoy día la situación venezolana, a mí me parece que en general el gobierno peruano ha actuado bien, ¿no?, frente al gobierno de Maduro, y creo que el Congreso con este pronunciamiento también, porque además el gobierno de Maduro es un gobierno que además ha atacado las libertades, la libertad de expresión, ha cerrado medios, los ha comprado, los ha acosado, les priva de papel, encarcela dirigentes. Hay miles de venezolanos que están llegando al Perú por razones básicamente de la crisis económica. O sea, yo creo que habría que tener una visión mucho más compleja, pero mucho más interesada en que esto también le sirva al Perú en relación al tema venezolano. Y entonces, frente a una votación de esta naturaleza, tener argumentos para oponerse, para no respaldar además la vigencia de un parlamento acosado por el Ejecutivo en Venezuela, siendo uno parlamentario, a mí me parece que, o sea, en términos, digamos, políticos, es incluso mucho más erróneo que el asunto administrativo que pudo ser el tema este del video. Porque es no reconocer, digamos, la necesidad de reponer allá un equilibrio, una mayoría. O sea, de una posición democrática, pues uno tiene que recusar las dictaduras de derecha y de izquierda, ¿no? Pero en fin, a mí me parece que ahí hay una falta de visión, y a mí particularmente me da mucha pena, me decepciona, me causa, digamos, un sinsabor en la medida en que no se reconocen los elementos de la realidad, y cuando tú no reconoces los elementos de la realidad estás sujeto a la posibilidad de cometer errores de manera sostenida y siempre, ¿no? Y además que fortalece esos comentarios, ¿no?, de que nuestra izquierda de alguna manera pues tiene una especie de compromiso rentado con el chavismo, y es por eso que siempre se cae en la boca cuando se trata de criticar ese gobierno, ¿no? O sea, yo creo que ellos deberían zanjar claramente con terrorismo, con el chavismo y con todo aquello pues que históricamente siempre se le atribuye como que terminan siendo cómplices de ese tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, al parecer todos estos años no le han servido para entenderlo. El gobierno de Venezuela no es un gobierno de izquierda. O sea, es una caricatura, es una caricatura. Por favor, ¿en qué momento? Es una caricatura. No tienes que hacer mucho estudio, mucho análisis político, solo mirar
y preguntar a los centenares de venezolanos que están aquí ahora en nuestro país y que han tenido que huir de su patria, familias que están divididas por culpa de este señor. Entonces, ¿en qué momento, en qué parte es que ellos creen o por qué que este es un gobierno de izquierda? Por favor, no tiene ningún sentido. Vamos a escuchar lo que dijo el señor Diosdado con su papelito ahí, con su file, no sé, expediente, ¿no? Que tenía identificado a todos los de la oposición. Y aquí están una serie de ciudadanos marcaditos, pues, aquí, marcaditos, dónde viven, dónde se mueven, etcétera, etcétera. El pueblo no va a enfrentar al pueblo, el pueblo sabe, ¿ah? El pueblo sabe para dónde tiene que ir. Y luego de esto, que no condenen lo que pasa en Venezuela, o sea, ya, en fin, ¿no? O sea, la moción además no decía del Congreso que hay que sacarlo a Maduro, ¿no es cierto? Era condena. ¿Se condena o no se condena lo que está ocurriendo en Venezuela? Es imposible decir que no. Miren que este sujeto, si eso no es una amenaza, ¿qué es entonces? Quizás esta idea de que el gobierno de Maduro es un gobierno de izquierda, que es un error, porque me parece que es una caricatura, ¿no? Es un gobierno caricaturesco, que no merece ser reconocido como gobierno de izquierda. Es digamos, la punta de una discusión de qué es ser incluso progresista hoy en América Latina, ¿no? Y desde una posición progresista uno debería recusar los gobiernos autoritarios, las reelecciones contra el pueblo, las modificaciones de las reglas para eternizarse en el poder y la amenaza de las libertades democráticas sobre pretexto de un proyecto político, ¿no? Bueno, ahí y en hay ese como sentido una especie... romper con Cuba, que es una cosa que tampoco hacen nunca. Ahora que murió Fidel Castro también y ahí, se prodigaron en homenaje, ¿no? Efectivamente, y ahí hay como una especie de estándar universal, que ya no es potestad ni de la derecha ni de la izquierda, ¿no? Yo diría que es un estándar liberal que se ha convertido en hegemonía en el mundo, y del cual es difícil salir. O sea, eso que se le pide a Maduro se le pide también a los señores, se le pide a Irán, ¿no? Eso se le pide también a las satrapías de algunos países del Golfo que tienen reyes y sultanes, o dictaduras de África, ¿no es cierto? Entonces, este estándar tiene que ser conocido y reconocido por las fuerzas políticas, digamos, de un país que aspira a ser, pues, del primer mundo como el Perú, ¿no? Bueno, tenemos que despedirnos. Siempre un placer conversar con ustedes. Esperamos que nuestros televidentes también lo hayan disfrutado. Efectivamente. Nos vemos mañana aquí en Portada.